denuncias baja, o sea, o el porcentaje de familias que cuando son víctimas de un robo denuncian este hecho, bajó a menos del 50%. También es un número que en la historia alguna vez existió, pero es un número poco frecuente en la encuesta. Y refleja claramente el desánimo que tiene la ciudadanía con respecto a la capacidad, o el descrédito que tiene la ciudadanía con respecto a la capacidad que tienen las instituciones donde hace la denuncia de avanzar en su caso. El costo de hacer una denuncia es alto. O sea, tengo que ir a una comisaría, tengo que esperar que me atiendan, notificar eventualmente. Entonces es un proceso costoso. Cuando fueron delitos violentos, por ejemplo, el solo hecho de tener que contar varias veces la misma historia y escribirla, también es un acto que psicológicamente afecta, que es como una revictimización en el sentido de que uno vuelva a vivir el hecho. Entonces, para que valga la pena todo ese costo que es importante, realmente tengo que tener una confianza alta en que esa institución va a poder resolver o va a avanzar en mi caso. Cuando esa credibilidad baja, las denuncias bajan también. No te quiero preguntar sobre la institución, en los minutos que nos quedan te quiero preguntar por algo que en la tarde conversamos nosotros, ¿no? Estuvimos aquí en Radio Duna y en transmisión conjunta, que es un canal 24 horas, que hace años tú nos explicabas que se viene haciendo lo mismo, gobierno tras gobierno, más allá de quien sea. Entonces los resultados son más o menos los mismos. Y decíamos, y te preguntábamos, bueno, pero hay algo distinto que hacer, y dices, pero por supuesto que hay cosas distintas. Lo que pasa es que son de mediano y largo plazo. Entonces, a los gobiernos les cuesta, porque tienen que mostrar cosas ahora, mañana y pasado. ¿Qué cosas se pueden hacer distintas para poder meter la inteligencia, Big Data, no tengo idea, para poder prevenir? Como que uno pudiera dividir los campos en los cuales puede tomar acciones en tres. Hay ciertas acciones que yo puedo tomar para evitar que ocurran delitos en el minuto en que ese delito está por ocurrir, que son más bien no preventivos, sino son un tipo de prevención, pero se llama disuasión. Yo disuado a que una persona que va a cometer un delito, en ese minuto se arrepiente. ¿Se puede adelantar a dónde van a ocurrir delitos? Se puede, por supuesto, los delitos son bastante predecibles. Cuando uno analiza las ciudades y ve dónde se están produciendo los delitos, la concentración es normalmente muy alta, y en Santiago no es la excepción, tenemos concentración de delitos en ciertos lugares. Sí. El tema está en que cuando uno solo se limita a medir la cantidad de delitos que ocurren, comete errores porque hay que ver el daño que cometen los delitos, que el daño que se genera a partir de esos delitos. Una gran concentración de hurtos en un supermercado, por ejemplo, puede ser algo muy preocupante si uno mira la cantidad, pero puede ser mucho menos dañino que una esquina donde pueden ocurrir 2 homicidios, por ejemplo. Claro. Entonces, no es simplemente comparar cantidad. No es lo cuantitativo lo que preocupa, es la estadística que me da estos datos, sino que lo cualitativo. Lo cualitativo, ¿cuál es el daño? ¿Y estamos yendo a lo cuantitativo? Estamos explorando, yo creo que estamos dando los primeros pasos para tener un policiamiento que se llama la ciencia, que define cómo se tiene que hacer la acción policial de una manera más científica. Entonces estamos midiendo por primera vez. En temas de seguridad se tiende a improvisar enormemente. Se piensa que cada uno tiene una posible solución y que cada uno es creativo en inventar soluciones, pero en la práctica son soluciones que normalmente tienen muy poco efecto y que no medimos tampoco si es que lo está teniendo o no. Entonces seguimos implementándolas muchas veces pensando que están siendo efectivas y en la práctica no lo están haciendo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, en ese ámbito, en la persecución o en la disuasión inmediata, perdonante incluso, tenemos que hacer que las policías sean más científicas y que sean capaces de priorizar las acciones que generan más valor. Entonces, para eso hay que entender la dinámica del delito. Si somos las policías, para lugares que no nos van a dar efecto, nos estamos haciendo trampa en el solitario. Exacto. Aunque bajemos las estadísticas. Pero lo grave, el corazón del delito no lo estamos... Si no medimos el daño y medimos, por ejemplo, los delitos de mayor connotación social, tienen metido adentro, desde el hurto hasta el homicidio. Y contamos normalmente cantidad de delitos de mayor connotación social sin diferenciarlo. Claro. Y ahí podemos cometer errores muy graves porque podemos pensar que una ciudad bajó el delito, porque disminuyó la cantidad un año con respecto al otro, pero puede ser que se haya concentrado en delitos más graves y que por lo tanto el daño que está haciendo el delito puede ser mucho mayor de un año con respecto. Y te quiero preguntar, Chile, en esa diferenciación, ¿cómo está el delito grueso, en cantidad de delitos? ¿Sube, baja o se mantiene? Grandes rasgos. La curva, ¿cómo es? Es bastante estable y eso es lo grave, porque lo hablábamos también antes, el presupuesto en seguridad en Chile se duplica cada 10 años, en términos reales. O sea, nosotros tenemos las estadísticas, por ejemplo, el año 2008 al año 2018, el presupuesto es exactamente el doble en términos reales. ¿Y los resultados? Y los resultados son exactamente los mismos. Entonces, si estamos invirtiendo el doble, tenemos que cambiar la estrategia. ¿Y en delitos de más graves, más complejos, se mantiene, sube o baja? A ver, hay algún tipo de delito, por ejemplo, que ha migrado. Los robos de vehículos es un caso bien emblemático y que hay una percepción en la ciudadanía y los medios lo han cubierto relativamente bien. Porque los portonazos, por ejemplo, si bien no son en cantidad mucho, generan bastante daño
porque hay una interacción directa entre el victimario y la víctima. Y eso genera que el delito sea un robo, de hecho se clasifica como un robo con violencia normalmente. Y que es distinto a lo que pasaba antes, que se robaban los autos en la vía pública. Y, de hecho, ahora justo conversamos con Carabineros de hacer el análisis estadístico para poder ver en cantidad global cuántos vehículos se están robando. Puede ser que no se estén robando más vehículos, pero por supuesto que un robo en la vía pública, que un auto estacionado, que se roba con respecto a un auto en que tengo que amenazar, o el delincuente amenaza al conductor para quitarle ese auto, el daño que genera ese delito es totalmente distinto. Entonces, si nos comparamos con países del mundo, Chile, por ejemplo, en homicidios, tiene tasas muy buenas si nos comparamos con el vecindario. O sea, somos el segundo país de todas las Américas con menor tasa de homicidios. Tenemos alrededor de 4 o 5 homicidios por cada 100.000 habitantes al año. Solo tiene mejores resultados que nosotros Canadá. Todo el resto de los países de las Américas, incluido Estados Unidos, México, etcétera, todos los países tienen peores resultados que nosotros. Pero no hay que alegrarse mucho porque el vecindario es bien malo en esta estadística. O sea, a nivel mundial, Centroamérica es una de las zonas más violentas del mundo. Entonces, en ese índice, en América es bien, pero si nos comparamos con Europa, estamos más mal en general que todos los países de Europa, estamos más mal que Oceanía, estamos más mal que Asia. O sea, estamos mejor que África y mejor que nuestro vecindario inmediato. Pero cuando revisamos otro tipo de delitos, como cuando ya no son tan violentos, por supuesto, como el más violento de todos, que es un homicidio, nos damos cuenta que estamos en las medianías de la tabla en general en el mundo, en robos y en delitos menores. Preocupante, además de la delincuencia, preocupante es que estemos haciendo lo mismo, teniendo tecnología, estudios, evidencia de que se puede hacer distinto. ¿Las policías tienen conciencia de que pueden hacerlo distinto? Sí, yo diría que hoy día tenemos... ¿Y tienen el peso para hacer valer su expertise frente a la autoridad política? Tienen pocas... A ver, tienen voz las policías, y de hecho lo han demostrado históricamente. Las policías se habían mantenido bastante blindadas a la acción de terceros. Había muchos académicos, instituciones y todo, que esto no es nuevo, en el fondo se viene diciendo hace algún tiempo. Y las instituciones policiales tendían a blindarse frente a esto. Nosotros somos los que sabemos. Somos los que sabemos, y también por un defecto que es bien natural. En el fondo, una institución policial siente que es desleal a la institución en mostrar debilidades. Entonces tienden a decir, y además que frente al enemigo también, ellos ven al delincuente es al cual ellos tienen que combatir, y por lo tanto mostrarse o simplemente declarar que ellos tienen alguna debilidad interna podría ser darle ventaja a este delincuente, y por lo tanto evitaban a toda costa tratar de mostrar las debilidades. Si yo no muestro las debilidades, impido que me ayuden a solucionarlas, y tengo que batírmelas solo con las capacidades que tengo. Después de la crisis policial, la crisis de Carabineros en particular de hace un año atrás, Carabineros tomó conciencia de que tenía debilidades internas que no iba a poder no reconocer, y que probablemente con más personas iba a hacer mejor un trabajo para poder resolverlas. Y yo siento que hoy día tenemos un periodo que por lo menos en la historia que tenemos como fundación, que ya son más de 27 años, no habíamos tenido anteriormente. Entonces vemos una oportunidad clara de poder hacer cambios en las instituciones policiales. Pero están haciendo más de la oportunidad. Se están haciendo esfuerzos, pero yo creo que no es suficiente todavía. O sea, tenemos que lograr una mejor coordinación de la reforma policial, que si bien se están haciendo esfuerzos como en cumplir con las propuestas de la Mesa por la Seguridad que se hizo el año pasado, y se están cumpliendo cada una de estas propuestas, yo creo que vendría muy bien una mejor coordinación de todas ellas para que el impacto sea más fuerte. Por último, Daniel, un tema que siempre es recurrente es: suben las penas. ¿Qué es lo que dice la evidencia? ¿Qué pasa con el aumento en penas y los resultados en delitos de distintos tipos? Es una discusión bien clásica. Hay estudiosos ahí, Brighton, que decía que la decisión de delinquir se toma pensando en dos cosas. Uno es la pena, efectivamente, pero que esa pena se pondera por la probabilidad de que yo tenga que cumplir esa pena. Da lo mismo que la pena sea infinita si yo no tengo ninguna probabilidad de cumplirla. No va a tener ningún efecto. Y el sistema de justicia chileno, y esto no es muy distinto a otros países del mundo, es bastante débil en la probabilidad de condenar. De hecho, estimamos que cuando no hay un imputado conocido, solamente el 5% de las causas que entran al sistema tienen un resultado positivo. O sea, te pillan infraganti o es muy probable que zafes. Exactamente. Es muy difícil que logren determinar que tú fuiste el que cometió ese delito. Y ahí delito. el problema solo de las policías, también del Ministerio Público, y es más... Efectivamente. Y por lo tanto, la ponderación que se hace es probabilidad de que me pillen extremadamente baja, entonces me da lo mismo que aumenten o dupliquen la pena porque voy a cometer el delito igual. Y también porque hay algunos delitos que cometen jóvenes, y los jóvenes lo que buscan en el delito es validarse con sus pares. Y si la situación que ellos tienen que sufrir para cometer ese delito es más riesgosa, puede ser un incentivo contraproducente
en el sentido de que va a ser más motivante para que me valía más, ser más valiente. Se me quedó un tema en el tintero que en la tarde me lo mencionaste al pasar una conversación y me parece crucial compartirlo con la gente, que tiene que ver con las posibilidades de los predictores a quienes van a ser delincuentes. No se trata de estigmatizar a nadie, pero las estadísticas no mienten, ¿no es cierto? ¿Quiénes van a ser? ¿Cuáles son los mejores predictores de quiénes van a ser mañana los delincuentes? A ver, se habla de factores de riesgo. Hay personas que concentran ciertos factores de riesgo que los pueden arrastrar a iniciar una carrera delictual. Esto es para tomar nota, para evitarlo. Y esto es parte de las medidas que se pueden tomar. Cuando me preguntás qué se puede hacer distinto, hablábamos de que hay que hacer una disuasión más efectiva, más inteligente, con inteligencia policial, pero también esto es fundamental, y casi más fundamental que lo otro, es mover los esfuerzos hacia la prevención. Uno tiende a pensar que moverse a la prevención es pegarle al bulto. Es que hacerse cargo de todos los problemas sociales para poder resolver los problemas de delincuencia. Y también hay data para poder acertar. Hay data muy clara en que muestra que personas, por ejemplo, que concentran 2 o más factores de riesgo, tienen muchas más veces probabilidades de iniciar una carrera delictual. ¿Cuáles son factores de riesgo? La Fundación hizo un estudio el año 2012, si no me equivoco, de factores de exclusión en población privada de libertad adulta. Y nos damos cuenta que el 80% de la población privada de libertad adulta no tiene escolaridad completa, no completó cuarto medio, cuando el porcentaje de chilenos que no completan cuarto medio hoy día es extremadamente bajo. En las cárceles el 80% de los adultos no tenía cuarto medio. Y nosotros sabemos exactamente cuáles son los niños que están desertando el sistema escolar. De hecho, el Ministerio de Educación paga la subvención a los colegios por cada niño que está yendo. Entonces sabemos exactamente qué niño desertó. Podríamos buscar a esos niños para evitarles que caigan. Exactamente, y eso genera un factor protector. Segundo lugar, 40% de la población privada de libertad adulta tuvo alguno de sus papás presos. Entonces nosotros sabemos exactamente quiénes personas que están privados de libertad tienen a hijos que no están privados de libertad, por supuesto que están